Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de actualización, hoy en una charla sin costo, hablando de todo lo que nadie le explicó de ChatGPT Cloud. Así que sean todos bienvenidos a estos espacios de formación generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista invitado, quiero comentarles que ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Dentro de esta charla también vamos a irles mencionando algunos documentos que ustedes ya pueden ir revisando en el espacio de recursos en cada una de las aulas. Damos la bienvenida a nuestro speaker invitado, Julián Meneses, cofundador de Sloan Software y Chief Analytics Officer. Es experto en análisis y herramientas tecnológicas con 26 años de experiencia, asesorando a más de 150 organizaciones en 11 países, incluyendo USAID, Bayer, Bimbo y la Cruz Roja. Ha sido profesor desde 1998 en universidades de Colombia y del exterior. Es diseñador de herramientas y algoritmos analíticos y cuenta con 16 registros de propiedad intelectual. Les recuerdo que la sesión se está grabando para aquellas personas que están ingresando en este momento y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Posterior a la presentación de nuestro speaker invitado, daremos curso a la sesión de preguntas que ustedes pueden dejar alojadas en el chat de esta plataforma GoToWebinar. Julián, muy buenos días, qué gusto tenerte en este espacio. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta que muchas veces a la gente no le gusta que uno le haga. Y si quieren hacerla, revísenla mentalmente o también trabajenla de alguna manera aquí con nosotros. Pueden levantar la mano. Y es, ¿quién ha usado realmente ChatGPT o cualquier IA esta semana? Esta semana específicamente. A ver. Pueden dejar allí sus comentarios en PIR o en chat. O en el chat, exactamente. Bueno, pues, sí, muy seguramente la mayoría de ustedes lo han hecho. Casi todos los que están acá. Y ahora la segunda puede ser una pregunta que puede ser un poco más chocante para algunos de ustedes, que es quién realmente le está sacando todo el jugo a la inteligencia artificial. Eh, y ahí nos pueden comentar también en el chat en este momento o levantar la manita. No sé cuántas personas tenemos conectadas, si tú me ayudas tal vez. Más de 390 personas conectadas y ya están levantando también la manito bastantes. Aquí estamos viendo en la Ok, parte superior. ¿les podemos dar paso a algunos de ellos? Yo no Pues estoy tenemos viendo. varios comentarios. Nos dicen que han trabajado con Gemini, hay algunos que no la han usado, la mayoría dicen que sí la han usado. Bien, súper. Entonces, con todo esto, realmente lo que yo quiero mostrarles es que no voy a hablar hoy de teoría, voy a mostrarles en la práctica cómo usarlo realmente en las organizaciones, cómo producir más, cómo ahorrar dinero, porque muchos de ustedes, si se convierten en unos ahorradores de dinero, pero más efectivos para las organizaciones, van a poder sacarle todo el jugo. Y con esto entonces les mostraré cómo trabajan estas herramientas y aparte de eso, vamos a llevarnos una serie de elementos importantes a partir del día de hoy. Entonces, como el tiempo es corto, vamos a iniciar. En la práctica, hay un autodiagnóstico que no sé si lo hacemos ahora, Paola, de una vez, ¿cómo lo manejamos? Sí, Eh, ya está colgado en la plataforma, ya tienen ya está acceso colgando. todos. Ujú. Entonces les pediría que le dediquen un minutico a ese diagnóstico en este momento y en un minutico volvemos a empezar por una razón fundamental. Es que vamos a hacer lo que se llama una conducta de entrada, mirar ahora cómo entraron y cómo vamos a salir del proceso el día de hoy. Entonces, un minuto, por favor, y nos vemos acá nuevamente. Les recuerdo que ustedes pueden acceder a recursos y ahí está el autodiagnóstico para que puedan acceder a esta primera fase, para que puedan realizarlo y ya después podamos interactuar con este resultado que nos sale de este autodiagnóstico. Vamos saludando a aquellas personas que se van uniendo a nuestra sesión, hoy hablando de ChatGPT, de Cloud, así que sean todos bienvenidos a este espacio que no es de capacitación, como lo mencionaba nuestro speaker, sino que vamos a llevarlos de la manito para que de esa manera ustedes puedan conocer todo el potencial que tienen estas IA
para cada uno de los procesos en las organizaciones. En recursos pueden acceder con el autodiagnóstico en recursos. Buscan el evento del día de hoy y allí encuentran recursos. También donde posteriormente vamos a colgar la capacitación, la grabación de esta sesión. Está acabando el minuto. Sí. Ya estamos terminando el minuto, entonces vamos a continuar. Hay dos actividades que luego se subdividen en varias otras y que realmente son las que más ocupan espacio. Yo personalmente he trabajado con más de 150 organizaciones en 11 países y he visto cómo hacer correos, hacer informes, crear propuestas, hacer actas de reuniones y también hacer hasta presentaciones, por un lado, ¿no? Por otro lado, analizar contratos, crear, leer documentos muy largos que casi nadie los lee. Están realmente consumiendo a veces hasta el 70-80% del tiempo de un equipo. Y entonces resulta que esto pasa transversalmente, no solo en un área de la organización, pasa en ventas, pasa en finanzas, pasa en talento humano, pasa en servicio al cliente. Y son actividades que realmente hoy ya puede hacer la inteligencia artificial. Si nosotros nos ponemos un poco en contexto de lo que está pasando hoy en el mundo en la inteligencia artificial, pues necesito mostrarles unos saltos muy rápidos, porque estos saltos eh, mucha gente ni siquiera los conoce, les soy honesto. Primero, obviamente surgió el computador, es muy normal para las personas que ya tenemos más de 40 años, caso mío ya casi 50, entonces tener un computador en la casa a finales de los 90. Listo. Luego viene el Internet. Ya en los años 2000, no tener computador ya era un poco sentirse, digo yo, como analfabeta digital. Luego viene alrededor de 2007, 2008, vienen los smartphones, ¿no? Estos teléfonos inteligentes, no sé si a ustedes les pasó, yo tuve antes de los smartphones que conocemos hoy, tuve dos dispositivos interesantes. Uno era la Palm convencional, una Palm, tuve tres modelos de Palm, y luego tuve un teléfono Palm, antes de estos sistemas que conocíamos, que todos tenemos hoy, ¿no? Y ahí entonces, esto era tal vez el año 2007, no, mentiras, de hecho, 2004, 2004, 2005, 2006, y ahí se empezó a hacer muy normal el trabajo digital. Pero hay una ruptura aquí, así como hubo una ruptura en el momento del Internet y hubo una ruptura en el momento de las computadoras, ahora viene una nueva ruptura que es toda esta nueva generación de los inteligencias artificiales. Primero fueron los chatbots, ahora ya no es solo así, estos chats que responden por texto. Y en 2022, de hecho yo fui uno de esos primeros 100 millones, primero y luego 1.000 millones de personas, ya en diciembre del 2022 estaba suscrito a ChatGPT, por ejemplo, y luego a Gemini, así. Surgen estos chatbots que asombran al mundo, ¿no? Que tenían la capacidad de responder a lo que la gente miraba. Pero mucha gente llegó hasta acá. Este es el punto crítico. La mayoría de las personas, yo diría hoy sin temor a equivocarme, que el 90% de la gente no ha superado esta barrera. No ha dejado de utilizar al chatbot como el mecanismo clave de su trabajo. Se les olvidó que luego vinieron unas personalizaciones que son muy sencillas de hacer, pero que casi nadie las hace. Luego nace varias competencias, Gemini, Claude, inclusive algunas competencias chinas que seguramente van a surgir en la charla del día de hoy, esta actividad que vamos a transferirles ciertas capacidades. Luego vinieron las funciones de investigación. Hoy ya se está hablando de procesos repetitivos o loops y cada vez más se utilizan agentes. El objetivo es llegar a un concepto que se conoce como equipos digitales, pero uno no puede llegar básicamente hasta allá si no sobresalta esta barrera que tenemos típicamente la mayoría de equipos. Ahora, el error número uno que comete casi todo el mundo es usar SAI como si fuera un buscador. Y no es un error que cometan pocos. Como les decía, casi se está desperdiciando, yo diría que tres cuartas partes, un 90% más
de la capacidad que tienen hoy esas inteligencias artificiales. La gente le hace una pregunta y espera una respuesta. ¿Cuáles capacidades se nos quedan fuera y que realmente podríamos hacer? Crear correos, analizar información, crear documentos, investigar, automatizar esto que hemos llamado los loops y a veces hasta documentar muchas cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a ver seguramente en el proceso, hay inteligencias que están más integradas que el propio GPT y que te permiten tomar una serie de elementos y funcionalidades muy importantes. GPT de alguna manera fue como la mamá. Yo diría que en la práctica hoy es como la abuela, ya hay una mamá, pero también hay hijos que están surgiendo. ¿Por qué es importante resaltar este hecho de que no son chatbots las inteligencias artificiales hoy? Porque resulta que hoy uno le puede dar un objetivo o un contexto bien hecho, hacer una investigación profunda, luego obtener un análisis y hasta una recomendación especial y ahí sí obtener un resultado. Entonces, hoy las inteligencias artificiales son un colaborador más. Pueden ser o colaboradores junior, en algunos casos si la sabes programar bien, de hecho colaboradores seniors, las personas un poco más avanzadas que investigan, analizan, recomiendan y entregan información de una manera totalmente diferente. ¿Cuál es el tema? O el concepto es cambio de mentalidad. Nosotros no ver esto simplemente como un chat, ¿cierto? Dejar de preguntarle y empezar un poco a delegarle estas funciones, tratarla como si fuera una persona, literalmente, dándole contexto, diciéndole qué necesita, con qué formato, para qué. Ahora les voy a dar algunas características del prompt mínimo que debería tener un ejercicio práctico, así van a cambiar radicalmente lo que están haciendo. Y con esto entonces empezar a darse cuenta que es más de lo que estábamos pensando. Y de hecho, yo les diría o les recordaría tal vez, o en algunos casos hasta por primera vez lo van a saber, que los sistemas de inteligencia artificial ahora están teniendo la capacidad de memoria que antes no se tenía, y no memoria de corto plazo, sino memoria de largo plazo. O sea, puede responderte sobre algún documento que le has cargado hace un mes atrás, en otro chat. Y algunos como Gemini, por ejemplo, que es la inteligencia artificial de Google, si tú la conectas a tu sistema de Google Drive o al de la empresa, te va a poder responder con base en todos los documentos que tienes ahí. Esa capacidad de memoria es fundamental. Pero también hay una segunda capacidad en la que tú puedes crear o proyectos, se llaman así, o simplemente como varios chats dentro de una misma carpeta, para pensarlo en la lógica anterior de Windows, y ahí poder avanzar también y obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que, y aquí les voy a hablar de mi experiencia, no solo de la teoría, qué es lo que hace mejor GPT? GPT, por ejemplo, redacta muy bien correos, crea informes muy bien. Hoy hace presentaciones, hoy hace presentaciones de una manera bien interesante. También le permite a uno tomar varias información, varios documentos, hasta 20 documentos, cargarlos a un chat y hacer que se integren entre ellos mismos. Y honestamente, mi experiencia es que ChatGPT es mejor que Gemini para esto, para tomar y luego ahora sí crear materiales, guiones, capacitaciones. También permite hacer algunas propuestas de venta y para temas de marketing es muy bueno. Campañas, copies, creación de ciertas imágenes, pero también va a tener unas limitaciones, ¿no? Mientras que Claude es más técnico, si quieren verlo así. Es un analista. Entonces puedes hacerle que revise contratos, que que analice políticas, que haga una auditoría sobre una información más completa, tal vez diferentes archivos que tú tengas que tienes que revisar, eh, que revise procedimientos, por ejemplo, mucha documentación operativa, que haga investigación profunda y que además te dé fuentes, pero las fuentes no solo en Claude van a ser noticias, sino también estudios, documentos, y también se puede utilizar de alguna manera para gestión documental. Vamos a hacer una demostración, por ejemplo, voy a pasar al tema de GPT, en donde le voy a dar 2, 3 archivos, no voy a programar nada, les voy a mostrar cómo lo hace la gente y luego cómo lo debería hacer
Bueno, ustedes ya saben cómo lo hacen, más bien voy a pasar directamente a mostrarles cómo se podría hacer y a partir de ahí cargar información. Entonces voy a saltarme otra pestaña eh, y en esta versión en la que voy a utilizar, por favor me confirman ya si están viendo la pantalla completa, sobre todo desde el equipo interno. Sí, Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? La mayoría de gente toma un documento, ¿cierto? Le dice adjuntar un archivo, voy a adjuntarle, por ejemplo, un contrato, voy a adjuntarle otro documento, una recomendación de mejora, una estructura, por ejemplo, de otro tema, y le voy a decir, ok, cárgame estos dos documentos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, es que estoy en la versión normal. No, sí, no, es que creo que por error le cargué más, le cargué más documentos. El sistema de Windows se equivocó y le cargó más documentos. Entonces, en la versión que yo tengo, que es la versión paga, pero la normal, la Pro, permite cargar hasta 20 documentos. Ahora le voy a cargar solo dos. Creo que ahí al hacerle clic le hice el error mal, le hice clic mal. Voy a cargar este, por ejemplo. Listo, dos documentos. Pero la mayoría de gente simplemente le dice, por ejemplo, busca qué es Aramco. Y ya, enter. Entonces, él mira los documentos. Si no encuentra los documentos, pues va y busca afuera. Y eso que estoy en la versión paga, ¿no? En la versión, en la versión básica de no pago, pues no va a tener todas las capacidades que se tienen. Y dependiendo del modelo que uno esté utilizando, pues él va a pensar. Yo lo tengo configurado y muy personalizado. Entonces, mire, él dice, si te refieres a Aramco, es la empresa petrolera nacional de Arabia Saudita, una de las compañías más grandes del mundo, produce él no lo encontró en los documentos, pero en una partecita sí me dice sobre el documento que subiste. El PDF no es una descripción de Aramco, sino una convocatoria denominada Aramco Industrial AI Grand Challenges. Es una compañía que está buscando capacidad de inteligencia artificial, pero entonces yo no sabía, yo necesitaba ver. El programa dice está dividido en 5 partes, busca parte uno, parte 2, parte 3, qué es lo que más le interesa para tu perfil, porque como ya está configurada en mi perfil, él me dice, miren, ustedes deberían proponer proyectos para Safety and Security, para Market Intelligence Systems y para el Open Challenge. Así lo hace la mayoría de personas. Yo honestamente no lo haría así. ¿Cómo lo haría yo? Me paro, eso es un documento además en inglés, largo, técnico, pesado. Yo me voy, miro el documento de Aramco, lo cargo y le doy las siguientes claves. Y aquí les pido que tomen nota, porque es la forma correcta de preguntarle a esto. Primero, rol. Segundo, le voy a dar un contexto. Tercero, le voy a dar un objetivo de trabajo, un objetivo específico. Inclusive hay dos técnicas, ahora lo vamos a ver ahora, pero para este nivel de ustedes, un procedimiento propuesto que le voy a dar. Y finalmente le voy a dar unas instrucciones adicionales y unas condiciones de negación, si quieren así, porque eso hay que hacerlo todavía. Instrucciones adicionales. Lo estoy poniendo acá simplemente para que la vean, pero voy a empezar una por una. Rol. Entonces, ubícate como un experto. A veces puedo cometer errores, para él no es tan crítico, como un experto en presentación de propuestas de financiación para compañías internacionales. Aquí les pido disculpas, pero como yo estoy en Canadá, mi teclado no tiene ñ, entonces lo voy a poner así. Compañías internacionales, listo, ya le di el rol, punto. La segunda, contexto. Entonces le digo, me enviaron un documento en inglés y me gustaría ver a cuáles de los proyectos eh, puedo aplicar ojo, mire con lo que le estoy diciendo, en un ranking con calificaciones de 1 a 10, teniendo en cuenta las capacidades de mi empresa y la probabilidad de éxito. Ya esto es un poco más avanzado. Objetivo, objetivo, asesorarme en la presentación
de la propuesta. Procedimiento. Entonces, A, revisa el documento anexo. Es largo, la verdad. B, evalúa la convocatoria desde mi enfoque. C, eh, haz una tabla comparativa con los criterios de experiencia, capacidad, probabilidad de éxito, etcétera. Listo, hasta ahí. Voy a continuar. Entonces, instrucciones adicionales. Ojo con esta instrucción que es fundamental y que casi nadie la da. Eh, Hoy todos los expertos la recomendamos en estas áreas. Instrucciones adicionales. Uno, no me des la razón, porque las IAs están diseñadas para darte la razón, como las redes sociales, no para dar la respuesta correcta. Quiero la respuesta óptima. Primera instrucción adicional. Óptima. Y finalmente, por ejemplo, le puedo decir, dame una respuesta completa. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay una tremenda diferencia entre simplemente decirle, resúmeme este documento, que es lo que hace mucha gente, es una tarea inicial, porque si no, entonces luego el trabajo va a quedar nuevamente para el humano. Mientras que yo le digo, a ver, me voy a ubicar como si fuera una persona, y si fuera un ayudante mío o junior o senior, le digo, mira, léete el documento. Luego de esto, compara los criterios. Luego de esto, analiza la información. Luego de esto, recomiéndame finalmente cuál es lo que deberíamos hacer. Estoy dejando 3 tareas que antes no las estaba teniendo en cuenta, ahora las estoy dejando dentro del mismo prompt, en la misma orden que le estoy dando al GPT, y el proceso va a ser diferente. Si se dan cuenta, él empieza a pensar y empieza a darme una respuesta que por ahora es rápida. Mi evaluación real, ranking completo, miren, me la dio. 1, aplícale a la sección 4.2, Market Intelligence, tu experiencia es 10, capacidad técnica 9, probabilidad de ganar la 8, puntaje total 9. Y me empieza a calificar todas las opciones porque yo lo había cargado. Análisis por proyecto. Aramco quiere construir un sistema pronóstico de demandas. Esto implica tal cosa. Bueno, me da toda la información porque le dije que fuera completa. ¿Qué puedo aportar? Geopolítica, inteligencia económica, análisis anticipativo, agentes IA, modelos probabilísticos. Segundo reto. Y al final me va a hacer, me hizo todo el análisis completo y al final me va a hacer un resumen en las recomendaciones. Recomendación final. Si tuviera que invertir tiempo y recursos, concentraría el esfuerzo en este orden. 4.2, en la otra 5.1 no, en la 1.1 no, en la 1.4 menos en puntaje. Las demás convocatorias exigirían capacidades muy especializadas como robótica, geociencia, que no están aquí. Y ojo porque este lo hice con el modelo rápido. Si ustedes miran, por ejemplo, las respuestas, cuando uno las va a dar, fue la respuesta instantánea. Pero si yo le hubiera preguntado, por ejemplo, que utilice el modelo 5.5, que ya son versiones pagas y cosas por el estilo, van a haber unas diferencias tremendas. Entonces, me voy a devolver a la presentación original. ¿Qué es lo que de alguna manera estamos planteando que acaba de hacer GPT? Simplemente tomó los datos del archivo, hizo un análisis, pero un análisis diferente porque yo no le dije, resúmeme esto. No le dije, simplemente toma una parte, le di todo el proceso completo para que lo simplificara, me hizo un informe y hasta me hizo una recomendación de decisión. Claro, esto no va a reemplazar al ejecutivo y yo les confieso que muchas veces en los procesos que hacemos, los analistas seniors de nuestro equipo dicen, sí, ok, está bien, la respuesta está bien, pero podemos mejorarla en tal y tal punto, con la gran ventaja de que nos ahorró el 90% del tiempo y ahora solo entra el humano experto, el senior, a decir, mejoremos esta parte, y ya el resto del trabajo está hecho. Y eso que no le dije aquí, coge esta información, cópiala, créame un correo sencillo y envíalo, porque, por ejemplo, en mi caso yo lo tengo conectado con el mail, con el GPT, con todos los procesos están llevados a una misma estructura y podrían funcionar un poco más, de una manera un poco más avanzada. Por ahora estamos viendo un pedacito. Ahora, ¿cuál es el componente número 1 de lo que acabamos de ver? Pues un chat, ¿cierto? Donde yo converso con el GPT
Y es la puerta, por ahora, la puerta de entrada, pero también está la posibilidad de hacerlo por audio. Yo le tengo un GPT a mi niña, ella le gusta jugar, tiene 7 años, le gusta jugar a veces a ser profesora. Y entonces ella entra al GPT, pone su tableta y empieza a jugar y el GPT se le ubica por audio como si fueran sus alumnos y le va respondiendo, haciendo preguntas, jugando. Es decir, la única entrada hoy no es el texto, ahora también hay voz y en el futuro vamos a ver entradas de video, etcétera, etcétera. Pero la gran ventaja, el gran beneficio empresarial que ustedes van a ver, que tienen acceso a una capacidad analítica y no solo a una respuesta 24/7. Cosas tan básicas como redáctame un correo para responder a esta queja y conectarlo y simplemente enviarlo desde ahí, porque se puede, si lograron integrar, hoy llaman ellos apps, ¿no? Integraciones de apps. Pero también GPT puede hacer proyectos. Esos proyectos se crean y tú va llevando una memoria mucho más específica sobre las preguntas que ustedes hagan. Hay proyectos que se pueden hacer, por ejemplo, en marketing, hay proyectos que se pueden hacer en lo jurídico. El marketing, los proyectos realmente son muy buenos. Eh, y nosotros lo que hacemos, yo tengo otro negocio, por ejemplo, que trabaja en una agencia, y lo que va teniendo es simplemente que cada cliente va teniendo su propio proyecto y todo se va cargando ahí. Se van cargando sus documentos, ya no tengo cada vez que entro volver a cargar. Entonces, mucha gente no sabe ni siquiera cómo utilizar esos proyectos, la verdad. También tienen capacidad de darle instrucciones, manejar una línea de pensamiento, y es como si tú tuvieras un archivo, por decirlo así, sobre el que se va a responder. También la gente lo usa, yo soy muy usuario de esto, como una biblioteca, repositorio donde tú tengas imágenes, archivos, resultados, transcripciones. Por ejemplo, yo cada vez que voy a una conferencia, yo tengo una grabadorcita pequeñita y grabo las conferencias y le hago la transcripción y lo llevo a las carpetas para que no se me pase nada. Y luego entonces cuando lo revisamos, podemos reutilizar esa información muy buena y se digitaliza todo. Aquí un dato clave, hace unos 15 o 20 años, IBM decía que solo el 20% de la información del mundo estaba digitalizada. Pero hace 2 años, por ejemplo, OpenAI anunció que ya había digitalizado toda la información del mundo, toda, y que ahora tenían que empezar a utilizar otros sistemas para poder avanzar en creación de información nueva y así entrenar sus modelos. Entonces, este uso como una biblioteca ya permitirá a uno buscar archivos muy rápido, recuperar un documento. Me pasó esta semana, como yo tengo conectado Gemini también en la versión paga a todos los documentos del 2006 de mis archivos. No me acordaba y simplemente dije, búscate un archivo con estas características que más o menos habla de esto. Empezó a trabajar, me lo trajo y además me hizo el análisis, el resumen, los datos y todo. Algo que antes se podría demorar horas, a veces hasta días, si una persona buscara esa información. Pero también uno puede crear GPTs especializados, asistentes ya preconfigurados para tareas muy específicas, son instrucciones básicas, más detalladas de esto que acabamos de hacer, de un prompt completo, en donde tú usas inclusive ciertas capacidades, por ejemplo, puedes crear un GPT para procesar solo imágenes, un GPT para hacer investigación, un GPT para uno de tus clientes. Me pasó esta semana que le hicimos una consultoría a un cliente y los documentos generados de esa consultoría eran casi 400 hojas, tal vez. Y yo le entregué, mejor, un audio hecho con una inteligencia artificial, un video de resumen hecho con una inteligencia artificial y un acceso a un GPT creado para ellos donde estaba cargada toda la información. Estaban felices porque básicamente decían, listo, ahora yo no me tengo que leer todos los documentos. Yo miro el audio, miro el video y empiezo a preguntarle a ese GPT lo que necesitaba conocer del documento y ya puedo leer, o alguien de mi equipo puede leer, pero para un directivo esto es fundamental. Inclusive se llega ahora, hoy, existe una capacidad de agentes. ¿Qué son agentes? La mejor forma de explicarlo, creo que ya es muy pública, pero cuando uno, por ejemplo, está trabajando con un equipo, uno a veces tiene que hacer cosas que son teóricamente muy físicas, como, oiga, entre a Bianca, mire qué vuelos tendríamos para el viernes por la noche y determine cuál es el más barato entre las 10 de la noche y las 12 de la noche para viajar entre Bogotá y Cartagena
y me cuenta, pero no solo entre Avianca, si hay otro en otra agencia o en otro lugar, en otra página web, lo podemos hacer y me cuenta. Y escójalo y ya simplemente decidimos si sí o no y me da dos opciones. Eso antes no lo podían hacer las inteligencias artificiales. Ahora hay dos formas de hacerlos. Agentes dentro del navegador y agentes instalados en las computadoras. Ahí la gente le da un poquito de miedo, pero eso es otro tema. Y con esos agentes, el sistema entra, no sé si creo que hay una observación ahorita que vamos a hacer un ejercicio, no recuerdo. Entonces uno pone la gente, empieza a mirar cómo funciona y al final le da las dos opciones. Y dice, este etiquete tanto, queda tantos cupos de este ya. Y puede ser que se demore, sí, 5, 10 minutos, pero antes a un humano eso le podría haber costado o el mismo tiempo o más, esto es lo interesante, mucho más porque no conoce las mismas fuentes de información, los datos, y la respuesta te la deja lista para decir, estos son los dos, ¿quieres pasar a comprarlos? Haz clic acá y ya tú haces la compra porque hay una limitación para el manejo de tarjetas de crédito, datos sensibles, por ahora, por ahora. Y esto cada vez está avanzando mucho más. Pero también, como esta es una guerra, por decirlo así, así como la guerra de las colas de los años 80 y 90 entre Pepsi Cola y Coca-Cola, pues esto es una guerra para ir avanzando y cada vez dar más por menos precio. Entonces, hace un tiempo se desarrolló la función de investigación. La función de investigación es más que la función de análisis. La función de investigación es que ChatGPT, Gemini, Claude, empiezan a ser ya como un investigador científico, buscar datos más profundos, analizar información de fondo, etcétera, etcétera, y te dan respuestas con fuentes científicas, ¿cierto? Eh, y lo más interesante es que desde el punto de vista empresarial, muchas veces estas funciones están gratuitas. Ahora, dos de las cuatro inteligencias más potentes las tienen estas funciones gratuitas, ¿no? Y entonces, imagínense tener esto cuando te llaman típicamente un jefe, un director, el dueño de una empresa y te dice, mira, ¿saben qué? Me acaba de salir una nueva reunión, no lo teníamos listo y parece que este cliente nos está pidiendo que validemos si somos capaces de hacer este nuevo producto, este nuevo servicio, somos capaces de llevar este proceso judicial que empezó a salir en los medios o cualquiera de las áreas que estamos teniendo, ¿no? Y con eso realmente poder avanzar. Aquí les voy a hacer tres demostraciones muy rápidas para pasar luego al proceso de Claude. Entonces, entramos, por ejemplo, a ChatGPT rapidito eh, y empiezo a trabajar el modo agente, que el modo agente realmente no es tan visible para la mayoría de personas y ni siquiera saben cómo cargarlo, ¿saben? Y voy a poner el ejemplo del ejercicio este de quiero buscar un tiquete eh, para Bogotá a Cartagena. Mientras tanto lo dejo procesar y paso al segundo, luego al tercero, cuarto ejemplo, etcétera, etcétera. Este viernes en la noche entre las 10 p.m. y las 12. Busca inicialmente en Avianca, pero no me cierro a ese proveedor y dame la mejor opción al cruzar el costo con el, eh, con el tipo de servicio. Y entre paréntesis le pongo cómodo, pero ejecutivo. Listo. Y ahora van a ver que pasa algo más interesante, aunque la mayoría de gente no conoce cómo se hace. Y la idea es que ustedes tengan las capacidades para hacer esto, porque pueden ahorrar el 90, 10. Mira, él empieza a decir, estoy pensando, estoy configurando mi escritorio y ¡bam! La magia. Empieza a abrir un navegador dentro de tu chat GPT, en donde empieza a hacer como si fuera tu asistente. Empezó a buscar, hizo clics y se dieron cuenta diciendo que no era un robot. Está entrando en la página de Avianca y empieza a darse cuenta de que sí, que tenía que aceptar unas cookies y empieza a poner ida y vuelta. Y el proceso de pensamiento es más completo. Pone Bogotá, va a ir a Cartagena, no sabe si es ida y vuelta, si tiene que preguntar, hace análisis, yo no le pedí sino una sola vía y empieza a hacer todo el proceso. Pero para no quedarme aquí, lo voy a dejar trabajando y voy a ir a un siguiente ejemplo que puede ser interesante. Y es como, por ejemplo, con una estructura de investigación, en el modo investigación, pues realmente las respuestas son
diferente, un poco cortica, y ahora volvemos a la anterior. Entonces, cuando ustedes entran, ya, esto no existía antes, pero ahora sí, ustedes van a poder hacer algunas cosas con este pequeño menú que se encuentra a la derecha. Cambiar el proceso a los GPTs más avanzados, por ejemplo, o ir a ciertas funciones como esta que tiene acá de buscar información, escribir, editar, crear una imagen. Voy a buscar información. Proceso un poquito más profundo. Entonces, busca en la web, por ejemplo, esto es un caso, ¿quién ganó entre el último partido de España en el Mundial FIFA 2026? Y ahora lo voy a convertir en una investigación un poco más profunda, porque él está solamente con las búsquedas iniciales, ¿no? Eh, y empieza a darme los datos, las respuestas completas. Esto es lo que haría cualquier persona. Pero si voy al modo investigación y empiezo a crear unas funcionalidades mucho más como esta de investigar a fondo, entonces dime por qué España ganó su último partido de acuerdo a los estudios técnicos sobre el caso, el último partido de, del Mundial FIFA 2026, de acuerdo a los estudios científicos del tema. Ah, bueno, esto ya va a ser otra cosa. Él va a empezar a buscar y decir, mire, los estudios mostrarían que él empieza a hacer una solicitud de aplicación y el proceso de racionalidad lo empieza uno a ver completo, miren, lo empieza uno a ver completico. Cada vez va avanzando, va avanzando. Análisis científico, miren, recopilar informes, voy a hacer esto, voy a hacer estudios científicos, voy a analizar los datos de tracking y métricas, voy a correlacionar los hallazgos científicos con decisiones tácticas y sintetizar las conclusiones. Esto es un estudio científico. ¿Se va a demorar? Sí, se va a demorar. A veces puede demorarse 10, 15, 20, 30 minutos, una hora. Hay chats que se han demorado, en mi caso hay unos que se han demorado 8 horas, pero el proceso se va a ir avanzando y van a ver que la respuesta es, ahora sí es un analista senior, ya no en un analista junior o un ayudante junior, y al final el resultado va a ser totalmente diferente. Pero para cerrar entonces, voy a volver al resultado que estábamos teniendo, a ver qué fue lo que pasó con el tema de Bianca. Y ahí él sigue buscando, miren, está encontrando, dice, bueno, encontré estos vuelos, son los resultados, el vuelo era 9:10, parece tener un buen precio, estoy revisando los horarios, comparando alternativas de salida, y ahí va a seguir. Al final, me va a dar dos opciones y me dice, mire, recuerda el precio y la correlación que hicimos y no sé qué, he encontrado una fila con un precio de $457, me va a permitir ver más información. Él está haciendo todo, te está mostrando el proceso lógico de racionamiento. Y con eso, ahorita vamos a avanzar, pero vamos a tener un poco de resultado. Pero esto no lo hace solo GPT, con toda honestidad. Voy a cambiar entonces a la siguiente diapositiva. Al final, insisto, les voy a mostrar el resultado, no es tan crítico. Pero cuando empezamos a trabajar una lógica de ayudante, no de un respondedor de preguntas, los resultados son mejores. Ahora, ¿qué hace Claude, por ejemplo? El caso de Claude es un poco más técnico, más profesional. Yo siempre comparo a GPT como con un carro 4x4, le llaman en Colombia un carro, ¿no? Un carro 4x4. No es el mejor, pero te sirve para todo. Te sirve para imágenes, te sirve para textos, te sirve, si tienes que llevarlo al campo y ensuciarlo, se va a ensuciar, va a avanzar, pero te sirve para todo. Pero ya cuando empiezas a trabajar algunos temas un poquito más específicos, ya necesitas, por ejemplo, el tema jurídico, se usa mucho Claude. En el tema contable se usa mucho Claude. Entonces, voy a hacerles una demostración con Claude. Voy a, no tengo que profundizar mucho porque ya vieron estas capacidades son transversales casi a Claude, a Gemini. De pronto les muestro una que no tienen estos ni Claude ni, Gemini, ni GPT que sí tiene Gemini. Pero simplemente entonces lo que yo puedo hacer aquí es que subo un documento, voy a subirle un contrato específico y luego le voy a decir, analiza este contrato desde la ley colombiana, eso sí hay que ponerle un detalle, y dame algunas recomendaciones para solicitar mejoras desde mi compañía Stratillo, por ejemplo, Stratillo.
/vServices. Ok, listo. Eh, Él va a hacer un análisis más completo, mucho mejor, con toda honestidad, para ciertos temas. Hay modelos también que son especializados en unas cosas, pero insisto, esto es transversal, va a poder hacer casi lo mismo que hizo GPT, pero en algunos casos mejor, mejor. Él está procesando, está revisando. Ahorita voy a volver para que vean el resultado. Si yo le doy una respuesta rápida, pues me da una respuesta muy sencilla. Pero si le doy una respuesta completa, que es lo que está haciendo en este momento, él sigue procesando y procesando. ¿Qué no puede hacer hoy ni Claude ni GPT que sí hace Gemini? Esto que les voy a mostrar ahorita, entonces, ustedes entran, por ejemplo, a Google Drive. Yo tengo ahí, pero teras de documentos cargados, teras completos de documentos cargados desde el año 2006. Y le puedo decir, sin necesidad de explicarle a cuál negocio, a cuál estructura o lo que sea, búscame una propuesta que hice hace unos años. Bueno, perdón, eso tengo que pasar aquí a la función de Gemini, porque si no paso a la función de Gemini, no la voy a encontrar. Y este es Gemini sobre Google Drive. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que hoy GPT y Claude, tú le puedes cargar un número de documentos o una capacidad en documentos, hasta 500 megas uno, el otro 10 documentos, otro 20 documentos. Aquí no, aquí yo tengo fácilmente 5 teras, creo que 5 u 8 teras de información de capacidad y simplemente voy y le digo, busca una propuesta uh, hecha hace algunos años a una compañía minera y rehaz el documento de propuesta en un solo párrafo. Quiero recordar en torno a qué giró, eh, a qué giraba la propuesta. Y lo dejo trabajando y él empieza a trabajar. Estos sí no tienen esas otras. Funciona con esa capacidad completa. Mira, la propuesta fue realizada así de Caldas, Goldmine, Marmato, S.A. Ustedes vieron la capacidad de respuesta y la velocidad. Consistió en la implementación integral de un sistema que se basaba en esto, ¿verdad? Tenía KPIs, tenía esta información. Ok, entonces ahora voy a decir, haz un párrafo para una nueva minera con las mismas características. O mejor, haz una propuesta completa para una nueva minera. Voy a ponerle así de mentiras, llamada minera mentira. Y listo. Simplemente porque no existe. Entonces él va a empezar a trabajar y esto sí no lo tienen los otros dos con toda honestidad, esa capacidad de revisar teras de información, de llevarlos y obtenerlas. Para simplemente cerrar esta parte, vuelvo, él analizó el contrato completo, mira, y empezó ya con niveles más técnicos. Es un contrato de prestación de servicios, puntos que favorecen y hay que mantener la cláusula sexta. Hay unos riesgos importantes sobre las obligaciones de resultado, cláusula segunda, numeral 9. Hay una ausencia de anticipos, hay una cantidad de elementos y vamos a una recomendación completa, ¿no? En la cláusula tal, pida estos cambios. En la cláusula tal, pida estos cambios. Y finalmente les puedo decir, prepara un correo respetuoso al cliente pidiendo estos cambios, ¿no? Estas cosas antes las hacían los humanos, o las hacemos los humanos en el 90% de los casos todavía, pero no vale la pena hacerlos de esa misma manera. Yo, la verdad es que no estoy acostumbrado a un teclado nuevo inalámbrico que tengo acá, por eso estoy cometiendo tantos errores. Pero ahí básicamente les voy a mostrar finalmente las conclusiones. Estoy volviendo otra vez al proceso de search, de investigación, y se dan cuenta que ya hizo 141 búsquedas, está en el punto 2 de 5 y todavía no ha terminado. Insisto, puede demorarse, bueno, aquí no se va a demorar tanto realmente, pero puede demorarse el tiempo que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo un poco acá? En la misma demostración de Claude. Pues Claude realmente puede llegar a tomar ese documento, hacer el análisis, pero un análisis más técnico. Claude inclusive es famoso por lo jurídico, como les digo. Hacer un informe, mostrarme qué es lo que va a hacer e inclusive prepararme el correo listo para enviar el sistema conectado, pues dependiendo de la IA, también enviar la información. ¿Tiene chat? Sí, tiene chat. Como le acabo de poner, por ejemplo, una lista, analiza todo este contrato. Tiene projects, que son estas carpetas donde tú guardas la información, también las tiene. Y puedes decirle, hazme la auditoría a este cliente con base en toda esta documentación y encuentra 2 o 3 puntos críticos.
tiene bases de datos de conocimiento, o sea, puedes cargarle archivos y también tiene memoria, ¿no? Para ir avanzando. Y tiene artifacts, que es una función que es interesantísima porque pasa de la mera charla al producto ya entregable que se puede compartir, ¿no? Y conectarlo pues con diferentes funcionalidades. Por ejemplo, después pedir, haz un manual de 20 páginas con los procedimientos de la compañía basados en toda esta información que me enviaron y formatearlo de la siguiente manera y pásame el documento listo para editar. Esto ya lo puede hacer también ahora GPT, hasta hace muy poquito no lo hacía, hace un mes y medio, pero se puede hacer. También tiene una función de investigación que es un poco más lenta, más larga, pero más detalles, y también puede analizar documentos. También pues hay un ecosistema, como se llaman hoy, eh, pero, o unas funciones, ¿no? Tiene el chat, projects, la base de datos de conocimiento, investigación, análisis y artifacts. Ahora, si los comparamos, ¿cuáles son las diferencias? Yo siempre digo a la gente, no se pregunte si usa o si paga la suscripción de uno o de otro. Uno puede utilizar todos, pero hay especialidades. Si me voy al campo, entonces llevo el 4x4. Si me voy a la ciudad, pues prefiero el Mercedes, ¿no? Entonces, pues GPT es bueno para crear contenido con cierta velocidad, ahora para multimedia, mientras que Claude, por ejemplo, es más largo, riguroso, técnico. Si quiero analizar documentos, pues depende, yo aquí le sumaría, como les digo, si es Claude, pues son contratos, licitaciones, pero tiene una limitación a 10, mientras que GPT tiene la limitación a 20. Si automatizo tareas, entonces con GPT puedo tener agentes, con Claude también, pero hay que hacer otra función que se llama Claude, que es instalar, ya requiere un poquito más de conocimiento, se requieren computadoras, aunque también tiene una función de conexión vía navegador que puede ser relativamente aplicable. Eh, pero, por ejemplo, hoy está surgiendo, y ya lo vamos a ver en los siguientes meses, una funcionalidad que es trabajar varias personas sobre el mismo chat. Entonces hoy se puede compartir un chat y empezar a trabajarlos en esa suma colaborativa. Sin embargo, si ustedes lo resumen, digamos que ChatGPT es bueno para marketing, para ventas, para comunicación, mientras que Claude para legal, auditoría, gestión documental, contabilidad, puede tener un poquito más de capacidades. Pero hay otras herramientas que uno debería conocer y trabajar. Yo personalmente he trabajado todas estas. Eh, Gemini, por ejemplo, como les acabo de mostrar, Gemini es una cosa potentísima cuando uno tiene que trabajar funcionalidades de hojas de cálculo, ahora está súper integrada, documentos también internos, eh, estas bases de datos, archivos y sistemas que uno tiene, cada vez está siendo mucho mejor. La estrategia de Google no es ser el primero, es dejar que otros lancen y luego mejorar sus funcionalidades. Para generar videos, audios, análisis, mapas conceptuales, está Notebook LM, que honestamente hoy es la más potente para eso. Napkin para gestionar conocimientos, sobre todo mapas conceptuales. HeyGen es una muy buena cuando uno, por ejemplo, como directivo o algo, no tiene mucho tiempo para grabar videos, cada vez están siendo mejores, graba su propio avatar, graba su propia voz y luego lo entrega para que la gente de marketing, por ejemplo, haga los videos, utilice las voces y todo, y ya no tiene que estar el pendiente ahí sin tanto inconveniente. Canva, por ejemplo, este famoso sistema que había existido por años, en donde uno hacía piezas gráficas, páginas web, imágenes, presentaciones, ahora tiene Canva AI. Entonces uno le da la función, y además está integrada, por ejemplo, con GPT, y entonces uno le dice del GPT, ábrete Canva, crea esta funcionalidad y le integra así. Ahora cada vez vamos a ver más integraciones, gems, que son como los GPTs dentro de Gemini. Eleven Labs a mí me gusta mucho, ¿saben? Eleven Labs te permite coger un audio, texto y convertirlo a voz, pero puede ser con tu voz, por ejemplo, o hacerlo al revés, de voz a texto. Está muy, muy concentrada en todo el tema de voz. Y ya para expertos, personas que les gusta más la tecnología, pues hay sistemas de automatización que integran o varias IAs o integran el chat GPT con una IA para que se responda y luego se lleve una base de datos. Eso todavía no está en esta primera charla. Vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo como lo estamos viendo? Pues que hay humanos, pero los humanos somos estrategas, somos los que tomamos la decisión, definimos la estrategia, nos vamos con los criterios claros, aunque por ejemplo ya yo tengo unas IAs
programadas con criterios específicos para tomar decisiones. Se van a apoyar o nos vamos a apoyar en la IA y con esto vamos a ir creando usando loops y agentes. ¿Qué son los loops? Por ejemplo, todos los viernes a las 5 de la tarde entra a mi correo, entra a nuestra base de datos, revisa quiénes pagaron las facturas que estaban pendientes y si no, haz una lista y luego de eso envíale estos correos a las personas diciéndole si es la primera vez, óyeme, creo que se te pasó esta factura, nos podrías informar si fue verdad o no, porque no encontramos nuestros registros y luego el otro viernes que se vuelva a repetir, y luego el otro viernes que se vuelva a repetir y luego si es el tercer pago o cuarto pago que queda retardado, enviar un correo a otra persona. Esos son loops, son sistemas de repetición que se deben hacer y que se pueden programar a unos niveles de complejidad bien grandes, bien interesantes, hasta lograr un buen resultado, ¿no? Y con eso entonces el humano va a ser el director de la orquesta ya se va a tomar sola. ¿Qué, ¿Cuál es la idea que se lleven hoy? Porque esto es mucho, a veces yo creo que es mucho para mostrar en muy poquito tiempo. Primero, que ya estos no son chatbots, o sea, realmente si las personas siguen pensando que estos son chatbots, están utilizando el 10% de la capacidad. Y ni siquiera es uno o el otro. Así como antes utilizábamos Word para una cosa, Excel para otra, un navegador para otro, ahora hay que manejar 3, 4, 5, 7, 10 inteligencias artificiales. La verdad, no todas. Si tú eres de estos que utiliza el 4x4 para moverte para todo, un buen 4x4 bien programado te puede servir para todo. O utilizar dos o tres, dependiendo de la situación. Tres, lo que antes llamábamos el chat, ya no es un chat, son ecosistemas completos que integran muchas funcionalidades y honestamente la ventaja no está en la tecnología. Cuando mucha gente me pregunta a mí, oye, pero entonces, ya las compañías que no utilizamos eso, ¿nos vamos a quedar fuera? No, no, para nada. Miren, en los años 90, yo he visto tres generaciones de esta evolución. En los años 90, las compañías que todos tenían computadoras, pero no sabían qué hacer con eso. Unas las utilizaban para jugar en Paint, otros para jugar solitario y otros sí les sacaban productividad porque el Excel se había inventado en el año 82 y ya tenían Excel en la máquina y estaban haciendo hojas de cálculo, modelos, simulaciones en los años 90. Luego, en el 2000, cuando llegó Internet, algunos lo utilizaban para chatear, buscar imágenes y cosas por el estilo. Otros lo utilizaban ya para hacer investigación manual, tomar contacto con clientes en el extranjero, proveer cosas. Y era la misma tecnología, pero para dos cosas. Ahora está la inteligencia artificial surgiendo desde hace unos 4 años muy fuertemente y algunos lo utilizarán también para hacer memes y ponerlos en los grupos de la familia, mientras que otros están haciendo investigación, están utilizando agentes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ya esto lleva 4 años, como les digo. Eh, yo, yo veo que hay dos tipos de personas que van a salir de esta charla. No, no sé cuántos tengamos ya ahora en este momento, si me pueden ayudar desde la administración, pero honestamente yo veo dos, 896. perdóname, ¿cuántos? 896 conectados. 896, gracias. Miren, yo veo que hay dos tipos de personas, las que van a salir de esta charla y no van a hacer nada. Y no van a hacer nada por miedo, con toda honestidad, porque creen que si implementan la IA, lo van a sacar de su trabajo. Ahí les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que es fácil hacerlo, muy, muy fácil implementarlo y no lo van a sacar de su trabajo. La mala, por ejemplo, es que ya se ha conocido que en otras empresas, en Estados Unidos y en otros países, hay gente diciéndole, reemplace a mi compañero, porque yo ya logré crear una inteligencia artificial en un sistema que lo reemplaza a él, no a mí. Yo soy el indispensable. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque la mala es que esto ya entró y esto no se va a ir. Entonces, más bien, la posición de uno debería ser, venga, automaticemos, ayudemos a ahorrar a la empresa, nosotros como humanos seamos los estrategas, los tomadores de decisiones y los indispensables y avancemos en esa línea. Pero hay otra gente que sí va a tomar acción, no se va a asustar, no se va a quedar quieta, sino que va a tomar acción y va a implementar. Y para eso, como yo les comentaba al principio, ustedes saben manejar computador, check, internet también, smartphone también, trabajo digital también, pero el 90% de la gente se quedó aquí, en ChatGPT 2022. Ya ha pasado 4 años y siguen diciéndole que, que es FIFA, ¿no? Que es FIFA. Entonces, vamos a tener que saltar y empezar a aprender a personalizar, aprender a utilizar funciones de investigación,
aprender a hacer loops. Y con todo eso, básicamente tomar acción para hacer que las empresas ganen más, tengan menos dinero y ustedes, los que están acá, sean los indispensables, o si son emprendedores, o si son dueños, o lo que sea, pues tengan la capacidad de mantener el control sobre estas tecnologías. Y para eso les vamos a enseñar a crear GPTs, crear gems, crear las carpetas y estos sistemas que les estaba comentando sobre proyectos, usar estas funciones como se deberían hacer, crear loops, al menos básicos, pero a partir de ahí que puedan crear sus estructuras y conocer otros agentes y cosas por el estilo. Y por eso, el 28 de julio vamos a tener una unos talleres más avanzados. Van a estar divididos en 4 módulos. Realmente esos módulos vamos a ver funcionalidades para marketing, vamos a ver funcionalidades jurídicas, vamos a hacer funcionalidades operativas para las empresas. Y mi recomendación y mi llamado, honestamente, es el siguiente, porque aquí voy a tener que darle ya el paso para cerrar los últimos 5 minutos a la Team Pyme. Y es, pregúntense ustedes en este momento de quiénes son. Si son de ese 90% de personas que se quedan quietas, o el miedo las bloquea, o no quieren aprender nada, y simplemente vinieron a esta charla, vieron la información, como decía mi mamá, entró por un oído, salió por el otro y gracias. Sin embargo, cuando llegan en la noche a dormir en la casa, el cerebro les va diciendo, ojo, porque si usted no se actualiza, esto no va a funcionar, pero no toman acción, o son de ese 10% que toman acción y se van a registrar en el nuevo programa que vamos a tener el 28 de julio, 4 horas de inmersión total para ir aprendiendo y salir con las herramientas implementadas. Yo no tengo más que agradecerles. Le voy a dar el paso a Paola porque ellos tienen ya la información específicamente de cómo lo van a manejar. Espero que les haya gustado. Vi unas manitas levantadas, pero no podía hacer, cuando hice clic no tenía la función para responder preguntas. No sé si hay algún tema adicional que queramos hacer, pero yo pasaría primero a la información y luego sí a las preguntas. Dejamos unas preguntas, perfecto. Sí. Vale, entonces en el chat les he dejado la información del curso de IA que vamos a llevar a cabo el 28 de julio. Es un evento virtual de 8 a 12 del día. Para las personas que están conectadas en este espacio de capacitación, tenemos tarifa 2 por 1, 120,000 pesos, masivo que realmente es muy económico para aquellas personas que se registren hoy. Entonces, en el chat les he dejado el enlace para que, por favor, aquellos que estén interesados puedan acceder a este descuento. Y a Productiva, vamos a hablar de ChatGPT y Cloud en tu trabajo el 28 de julio de 8 de la mañana a 12 del día. Aquellas personas que estén interesadas tan solo deben dar clic en el enlace que les estamos dejando en el chat y asegurar su cupo. De otra parte, también les estamos dejando en el chat la encuesta de satisfacción del día de hoy para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. De esa manera nosotros también generamos nuestro feedback y retroalimentación con oportunidades de mejora para nuestros siguientes espacios de capacitación. En el chat les estamos dejando también la encuesta para aquellas personas que estaban preguntando con relación al tema de asistencia. Quienes diligencien la encuesta de satisfacción a vuelta de correo ya pueden acceder también en recursos a su certificado de participación. Vamos entonces con algunas de las preguntas que nos han generado por allí. Por el aforo que tenemos de más de 800 personas no podemos dar micrófono, pero vamos con algunas antes de finalizar nuestra sesión. Nos dice Alejandra, tengo abierto Gemini, pero no me aparece Notebook allí dentro. ¿Cómo hago para que me aparezca? Ok, vas a notebookklm.com, notebookklm.com, .google.com, perdón, y vas a encontrar, a ver, voy a proyectar mi pantalla para que lo veas, partiendo desde 000, y Notebook KLM tiene unas pequeñas diferencias, porque no sé si me puedes dar otra vez funciones de compartir, por favor, gracias. Listo, ya. Entonces, si tú partes, por ejemplo, en una nueva pestaña como Google, te paras acá en Google y puedes o ponerle Notebook KLM, y ahí te va a aparecer, y ahí entras, le das clic y ahí te va a abrir. Él funciona con una lógica diferente, él funciona con la lógica de cuadernos. Entonces, cuando te vas a la lógica de cuadernos, tienes que crear primero un cuaderno, cargarle la información que vas a tener, y mientras la vas cargando, luego él te puede generar, y esto lo vamos a ver en el taller del 28 en mucho detalle,
infografías, presentaciones, resúmenes de audio, resúmenes de video, mapas mentales, por ejemplo, que es una de las funciones más rápidas, y a partir de ahí manejar toda tu información. También tiene función para el teléfono y también además tiene una función muy interesante que es integrarlos con tablas de datos y cuestionarios. La gente dice que está hecha para estudiar. Yo personalmente la he utilizado no solo para estudiar y comprender dinámicas con toda honestidad, sino para hacer muchas más cosas que probablemente mucha gente ni siquiera se imagina que se pueden hacer. Entre esos, procesamiento de información para clientes. Pero tiene funciones muy, muy buenas y yo diría que no es solo ChatGPT ni Gemini ni este, sino ChatGPT, Gemini, este, el otro, ¿vale? Otra pregunta de Vanessa. ¿Cómo disminuir la probabilidad de que ChatGPT invente respuestas? Tienes que decirle dos cosas. En las instrucciones adicionales, cuando yo le estaba dando ese pequeño prompt, pero que vamos a ver ya más en detalle, porque esos son los elementos mínimos de solicitud. Pero en las instrucciones adicionales tienes que decirle eso, tienes que decirle, no me des la razón, no inventes información, si no la encuentras, respóndeme o infórmame que no se encontró ni públicamente ni en los contenidos de las bases de datos. O sea, esa instrucción honestamente que les vamos a dar son más larguitas. Hoy hice un ejercicio muy rápido, pero es la única forma de hacerlo. Y ojo, no es solo GPT, todos inventan respuestas, que son lo más crítico, todos. Porque precisamente se basan en modelos generativos. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? Bueno, vamos con otras preguntas. Nos escribían si pueden revivir este espacio de capacitación. Por supuesto que lo pueden hacer ingresando a cada una de las aulas donde se encuentran registrados y allí en el espacio de recursos pueden revivir este espacio de capacitación. Van a encontrar el video, van a encontrar también el autodiagnóstico y la presentación que nos compartió nuestro speaker invitado. Para las personas que nos dicen que no saben dónde diligenciar la encuesta, en PIR, preguntas, les estoy dejando el enlace que se llama encuesta y allí ya pueden acceder para que puedan diligenciar esta encuesta. Bueno, varios con relación a la encuesta. Nos dice Vanessa, en el plan pago hay forma de configurar ChatGPT en general para toda la cuenta. Allí tengo configurado el tema de que no me dé la razón. Aún así, en el prompt, ¿recomiendas incluirlo? A ver, yo recomiendo incluirlos en los GEMS o GPTs o en los proyectos nuevamente. Uno tiene, con la inteligencia artificial uno tiene que ser, y a mí me ha pasado, yo tengo varios negocios, con toda honestidad, y por eso me encanta esto de inteligencia artificial. Un negocio de contabilidad, otro negocio de consultoría, otro de tecnología, otro de marketing, bueno, etcétera. Y en todos estamos transversalizada toda la inteligencia artificial. Y lo más interesante de esto es que en todos nos toca ser exageradamente repetitivos. O sea, tú debes configurarlo y personalizarlo en la personalización general, debes personalizarlo en el GPT y luego inclusive cuando le vuelves a hacer preguntas, por una razón fundamental, es que ellos buscan ahorrar la mayor cantidad de tokens en la ejecución. Y a veces para ahorrar la mayor cantidad de tokens, que es como el conjunto, la forma de medir para la compañía que provee el servicio de inteligencia artificial la respuesta a estas instrucciones. Mi recomendación es meterlo en todos los niveles, ¿vale? Bueno, Julián, entonces hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en este abrebocas, le llamo yo, para hablar de estos potenciales que nos ofrece la inteligencia artificial. A ustedes, y si quieren ya dejar de pasar de la teoría a la acción y en 4 horas concentrarnos en hacer el resultado, eh, muy probablemente para el día 28 no voy a estar solo yo, va a estar mi hermano que tiene una maestría en inteligencia artificial y ciencia de datos también. Es un experto desarrollador que puede crear una IA desde ceros, entonces nos va a poder responder también otras preguntas muchísimo más complejas. Nos vemos el día 28. Yo les recomiendo, no dejen esto para después, porque uno dice, ay, voy a tomar este enlace y lo dejo para después. Hagan clic de una vez, regístrense de una vez, porque además va a haber unos cupos limitados. No vamos para poder responder. Imagínense esta respuesta para responder a 800 personas preguntas, pues es una locura. Sí. Y en ese tipo de procesos queremos que sea un poco más limitado y ahí poder ser más personalizado. Entonces, no dejen para después, inscríbanse ahora mismo y nos vemos el día 28 en nuestro evento. Y gracias a ustedes por la invitación.
Aquí Julián nos hacen una pregunta final, o más bien una solicitud, no sé si lo alcanzamos, si tienes tiempo. Queremos ver el resultado de la búsqueda de vuelos. Ah, ok, esperen a ver porque ya creo que la había cerrado. Ya, eso es una buena, mira, aquí la tengo, no, no, creí que la había cerrado, pero la cerré. ¿Me das función otra vez para Dale, ya compartir, por tienes el favor? permiso para compartir. Dale. Listo, no me aparece, perdóname, no me aparece. Todavía estoy, ahora sí ya, listo, ahora sí ya me apareció. Vamos a ver el tema del tiquete del avión. Entonces, mira, él me dice, mira, los vuelos directos entre las 22 y las 24 son estos. Avianca 25, 95 y 34, tiene clase ejecutiva business, vuelo diario tal a tal, 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 tal. Mi recomendación, mayor confort, el vuelo Avianca 97-54 es la opción más cómoda y fiable, aunque su tarifa es 457, la más alta. Incluye asientos amplios y servicios. Posible ahorro con el servicio de la TAM. La TAM, yo nunca dije la TAM, 4124 podríamos llegar, los precios en clase turista son inferiores a 96. Si yo soy emprendedor, en vez de gastarme 457 o 96, solo esto me ahorró, imagínense, casi $100. Perdón, no, me cuesta $100 y me ahorró casi $357, un poquito más. El menor precio, mejor comodidad es este Wingo, una combinación. Si deseas que reserve alguno, indícame cuál prefieres y procedería a abrir la página de reserva. Ya no lo voy a hacer aquí, obviamente, porque se va a gastar otros minutos entrando, clic, no sé qué, hasta que ya me toque a mí tomar el control de la funcionalidad de la gente. Eh, pero es que esto es lo que se puede hacer. Y perdón, pero todo el mundo sigue preguntando quién ganó el partido de España de ayer, ¿no? Porque le apresa entrar a Google. Para eso entren a Google con toda honestidad y pónganle ahí que ya tiene la función de Gemini integrada en el buscador. Pero hay muchas más funcionalidades potentes, ¿vale? Entonces, nada, si quieren aprender cómo hacer todo esto, realmente ahorrarse 90%, miren, en este caso fue 75% de ahorro, un poquito más, de 80% en solo un tiquete. Eh, y la posibilidad de generar estudios, investigaciones, ejercicios completos. Yo, de hecho, debo tener el otro que creo que ya terminó. Ah, también ya acaba de terminar el documento de investigación. Ahí me genera un documento completo, no lo voy a mostrar, pero muestra las características técnicas, un documento por lo menos de 10, 15 páginas, que es una investigación científica de por qué perdieron. Me hizo hasta un modelo aquí, a veces sí se los voy a mostrar. Me hizo hasta un modelo de la causa de por qué perdió, ¿es cierto? Y me dio conclusiones prácticas con un árbol de causalidad. Hubo una lesión de Nuno Méndez, logró esto, esa lesión generó menor contención de la banda, luego la defensa portuguesa estuvo más ancha, lo que llevó al espacio entre las líneas de no sé qué, y eso generó una frescura de Merino, al final hubo un gol en el 90+1 y eso lo llevó a la victoria. Análisis de causalidad, que es de las cosas más complejas que hay. Eh, hay mucho que está disponible para ustedes, esperándolo simplemente a un clic para decir quiero aprender cómo hacer esto en mi empresa. Bueno, Julián, pues ahora sí hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos entonces el 28 de julio. Aquellas personas que quieren revivir este espacio también lo van a recibir a su correo electrónico para que puedan compartirlo con sus equipos de trabajo. A Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes también por hacer posible estos espacios de actualización profesional y por supuesto a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, aportes en línea, enlace operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Hasta la Chao, próxima. chao. Nos Gracias. vemos el 28. Nos vemos el 28. Gracias.